La ministra Norma Piña rindió este 10 de diciembre su segundo y último informe de labores al frente de la Suprema Corte de Justicia. Su gestión muy breve por fuerza, pues para el 2025 ya no se encabezará la Suprema Corte, que desaparecerá tal como la conocemos, como ustedes bien saben, por causa de la reforma judicial. En este informe, la ministra denunció los ataques que desde el poder fue objeto tanto ella como numerosos juzgadores de todo el país. De inmediato, las ronchas se levantaron en las delicadas pielecillas de los miembros de la 4T, desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el último bot insignificante que pulula en las redes sociales. La campaña fue atroz y uno de los golpes más duros, más contundentes, se lo propinó el diario oficialista La Jornada, que cuando conviene le jala las orejas a Claudia Sheinbaum por encargo de Andrés Manuel López Obrador, pero cuando no, se suma a los ataques en contra de los adversarios de la 4. Así como una sola voz, con los mismos argumentos de siempre, con la misma insidia, con enorme sevicia, estulticia y miseria humana, todos en la 4T, desde la presidenta hasta el más insignificante de los bots, se unieron para infamar e insultar a la ministra presidenta Norma Piña, luego de que ella, en su último informe, acusara los ataques desde el poder que ha sufrido el Poder Judicial desde que inició el sexenio de López Obrador. Sheinbaum lo que dijo fue que nunca se ha atacado a jueces, jamás, al tiempo que admitió tales ataques, aunque los calificó de información. Es decir, que según la presidenta, el que se exhibiera en la mañanera durante el sexenio de AMLO a ciertos jueces con nombre y apellido, calificándolos de corruptos y que se les intimidara, eso no califica como amenazas. Y por supuesto, agredió de manera inmediata a la ministra al asegurar que en su informe de labores ella defendió al régimen de corrupción. En sintonía, el diario La Jornada le dedicó su editorial de este 11 de diciembre y la calificó en largas parrafadas de hipócrita, mentirosa y enemiga del pueblo. Vamos a ver qué dijo este diario. Norma Lucía Piña se despide como llegó, con engaños, hipocresía, ausencia de autocrítica y ante todo con un desprecio visceral hacia el depositario de la soberanía, el pueblo de México. Válgame, la ministra presidenta convirtió su segundo y último informe de labores en un lamento por la caída de la mafia judicial creada por Ernesto Zedillo y sus sucesores, a fin de asegurar que la judicatura estuviera al servicio de los grandes capitales. Miren quién habla, el diario que más dinero ha ganado durante el sexenio de AMLO y ahora pues va por el mismo camino con Sheinbaum. Esto sin importar, sigue diciendo, lo que los ciudadanos exigieran en las urnas. Válgame, los ciudadanos jamás exigieron una reforma judicial, eso fue algo que impuso Morena después de apropiarse de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y comprar a senadores para obtener una mayoría calificada en el Senado. Otro párrafo de La Jornada señala que Norma Piña no le dice a su audiencia que esos fallos contrarios a los intereses del gobierno consistieron en sabotear el desarrollo nacional. ¿Qué descaro de La Jornada, atentar contra la soberanía, exponer al país a ataques de conspiradores locales y foráneos. Les patina muy feo el coco a estos de La Jornada. Liberar a individuos sobre los que pesan evidencias incontrovertibles de culpabilidad. Pues fiscalías, hagan bien las carpetas de investigación, también ustedes, entre otras aberraciones a las que se entregaron la mayor parte de los aún ministros por sus filias ideológicas. Hay que recordar aquí que la Suprema Corte de Justicia no tiene injerencia en la mayoría de las acciones que toman los jueces de distrito, ni tampoco en los magistrados de los tribunales. Solamente tienen injerencia en los asuntos que llegan
directamente a alguna de las salas. Pero en fin, para ellos el que un juez en Chiapas dicte una orden de liberación que no les parece es culpa directa de Norma Piña, lo cual es totalmente falso. Pero en fin, se quejó también la jornada de que Norma Piña no accedió, esto es lo que más reclama, no accedió a entregarle a López Obrador los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, algo que la ministra nunca ofreció, pero que López Obrador dijo que sí. Aquí hay que recordar cómo fueron las cosas. Según la jornada, el punto de inflexión de enemistad entre Norma Piña y el Poder Ejecutivo lo provocó la ministra cuando engañó a la sociedad haciéndole creer que había depuesto su voracidad sobre los 15,000 millones de pesos de los 13 fideicomisos a los que durante años el Poder Judicial fue desviando remanentes presupuestarios. No hubo tal desvío, todo era claro y transparente para darles un uso discrecional y opaco. Tampoco es verdad, siempre estuvo catalogado el uso, bien establecido el uso de esos recursos. Debe recordarse que el 31 de octubre de 2023, la ministra envió un oficio al entonces presidente López Obrador en el cual expresaba su aveniencia con la propuesta de destinar esos recursos a los damnificados por el huracán Otis. Falso, totalmente falso. El mencionado oficio, lo único que decía, y aquí lo documentamos en etcétera, fue que la ministra estaba dispuesta a hablar del asunto. Sí, es decir, abre una puerta porque en esos momentos el diálogo estaba totalmente roto con el presidente López Obrador, había habido muchísimos desencuentros, incluso López Obrador había amenazado a Norma Piña con que no le volvieran a tomar el teléfono, la acusó de querer corromper a Rosa Isela Rodríguez, bueno, una serie de barbaridades, y después de que Andrés Manuel dijo, a ver si donan el dinero de los fideicomisos a los damnificados, Norma Piña le envió un oficio diciéndole, estoy dispuesta a que hablemos el asunto, que es muy diferente, así ahí le va el dinero, eso jamás se dijo, y el presidente, queriéndole ganar el salto, empezó a decir, Norma Piña ya me prometió el dinero, lo cual es falso, y como nunca se dio ese diálogo, pues nunca se avanzó en el asunto, y entonces Andrés Manuel López Obrador empezó a protestar de que Norma Piña lo había engañado, que dónde estaba el dinero, y bueno, en fin, sigue diciendo la jornada que como integrante y titular del Poder Judicial, Piña se empeñó en probar una y otra vez que traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, no es un insulto, no, claro que no, sino una descripción de la facción a la cual pertenecen. Bueno, si a esas vamos, pues también nosotros sostenemos que decirles farsantes a la presidenta y a todo su coro, pues no es un insulto, sino una descripción. Lo mismo, igual de grosero, se mostró Arturo Saldívar, que en una entrevista con Ciro Gómez Leiva dijo que Norma Piña ha sido la peor presidenta de la Suprema Corte o la peor autoridad que haya tenido la Suprema Corte, y que además se equivocó al apostar que Claudia Sheinbaum perdería. ¿Cuál era su apuesta? Dijo Saldívar, que Claudia Sheinbaum no iba a ganar. Segundo, que si ganaba no íbamos a tener mayoría calificada. Y tercero, que aún teniéndola no se iban a atrever a una reforma de ese calado. Y dijo literalmente que la reforma judicial es un acto de desquite de Andrés Manuel López Obrador contra Norma Piña, porque el 5 de febrero no se quiso poner de pie cuando él entró al recinto allá en Querétaro el 5 de febrero. El 5 de febrero de este año, cuando se presenta la iniciativa de reforma judicial, en lugar de tomar una actitud inteligente política, de buscar un acercamiento, de tener autocrítica, dobló la apuesta y se alió claramente con la oposición. Fue una apuesta terrible. Norma Piña ha sido una pésima presidenta, la peor titular, y no se quedó atrás la ministra Yasmín Esquivel, que en una entrevista que dio a un medio, un portal, también señaló que ella provocó la reforma judicial y la incertidumbre en que viven muchos juzgadores. ¿Por qué? Por desafiar a López Obrador. Lo confiesan
confiesan que como no se sometió al presidente, entonces ella provocó esto. No, ella no lo provocó, ella resistió con dignidad y el estulto, falto de ética, Andrés Manuel López Obrador, sin importarle nada, arrasó con cientos de personas, miles de personas, con tal de vengarse de Norma Piña. Ella retó, dijo Yasmín Esquivel, al presidente, retó al presidente y jugó a las vencidas y perdió, dejando como víctima todo el sistema de impartición de justicia y cientos de jueces y magistrados que viven en la incertidumbre. Por favor, Yasmín Esquivel. Dijo además, la raíz del problema es la propia presidenta. Ahora resulta, es la misma lógica de ¿por qué te violaron? ¿Cómo ibas vestida? Exactamente igual. Es decir, este movimiento, de la 4T quiere dejar en claro a los que no se someten que ellos mismos se buscan lo que les hacen. La venganza, la misma lógica se ha manejado con respecto a Ricardo Salinas Pliego. Es terrible y muy llamativo que ni siquiera en lo que ellos mismos consideran como la victoria, como el haber triunfado, la 4T deja de mostrar su miseria humana, su afán de destrucción, su afán de venganza, la sevicia que les es inherente y que es el fundamento mismo de su movimiento. Nada de humanismo, eso no existe, nada de moral, eso no lo conocen, lo único que conocen es la destrucción, el coraje, la rabia, la venganza, la calumnia, la denostación, porque eso justamente es lo que es Andrés Manuel López Obrador y todos están hechos a su imagen y semejanza.